Valdivia a conocer un artesano, una persona que hace instrumentos de verdad. Hola, hola, yo soy Katy Navarro y me encuentro a través de Lontué, querido Lontué, acá visitando el sector de Lo Valdivia en la comuna de Sagrada Familia, junto a un luthier ilustre de esta comuna, don Gonzalo Gutiérrez, de acá de la localidad Lo Valdivia. Lo Valdivia, sí, exactamente. Ilustre, qué gran palabra en realidad, no, para nada, sí. Me conocen aquí en mi casa. Luthier, el fabricante de instrumentos. Aunque no me acomoda mucho la palabra luthier, por lo de el luthier es el fabricante de instrumentos, por lo general, europeos. Guitarras, instrumentos de cuerda, por lo general es un luthier, del francés. Después en España el laudista, el que repara o hace laúd. Y yo me considero un luriri. Luriri. El luriri es el fabricante, constructor, en Aymara en realidad, pero constructor de cualquier cosa, desde una casa, un barco, un puente, es un constructor. Pero se utiliza mucho más y se aplica ahora a la construcción de instrumentos musicales indígenas. Bueno, para nosotros es importante destacar que eres ilustre porque tú tienes un santuario que dentro de un rato vamos a conocer, que llama muchísimo la atención, que pocos conocen, y tú nos abres la puerta de tu hogar, de tu familia, acá a recibirnos con gran amor y sobre todo mostrarnos ese pequeño espacio, pero que es muy, muy valioso para las proyecciones de los jóvenes, de las personas que les gusta esto. Hablemos un poco más de ti. ¿Casado, con hijos? Sí, casado ya hace 21 años, toda mi vida acá del sector, pululando por distintos lugares, pero siempre aquí en la misma zona, tanto Lo Valdivia como La Palma, que queda a 500 metros más hacia la cordillera, siempre de acá. Y casado, viviendo acá 21 años, con 2 hijos y toda mi vida acá. Acá tienes toda tu creación, tu formación y tu cimiento. Sí, viviendo desde siempre, como digo, curiosamente me crié en este barrio, en esta misma cuadra. Después con los años me fui un poco hacia La Palma y volvimos a vivir acá nuevamente. Oiga, Gonzalo, en este tiempo es difícil encontrar personas que quieran seguir este arte. Sí, es que es bien extraño esta situación, pese a que hay bastante auge últimamente con lo de las culturas indígenas. Ha habido como una efervescencia de todo esto, pero muchas veces es solo una moda. ¿Ya? Es en andar prácticamente por las calles enarbolando una bandera, la huipala y la bandera mapuche, pero sin un fondo. Sin un trasfondo. Sin un trasfondo real, entender de qué se trata esto. Yo trabajo con comunidades indígenas. ¿Ya? Yo trabajo en Curicó, en la Corporación Cultural, hago talleres de elaboración de instrumentos musicales a las comunidades indígenas. Bueno, va gente de todo tipo, bien variopinto, desde niños a personas ya de adultos mayores, algunos con raíces indígenas, sobre todo acá en la zona tenemos mucha gente que viene desde el sur con raíces mapuche, y igual tenemos gente un poco del norte, pero lo que más predomina en nuestra región son los mapuches. Y bueno, y también trabajo en Santiago, en la metropolitana también, para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es bien largo el nombre que tiene el Ministerio. El Ministerio. Hablemos de tus inicios. ¿Qué te llevó a ti a querer conocer este arte? También meterte a la raíz de lo que es la cultura indígena. Yo creo que uno nace con esto, no es una cosa que, no puedo decir que, sí puede que haya una chispa, pero una cosa, cuando me recuerdo muy pequeño haber visto, cuando el Festival de Viña era una cosa muy importante, ver estos grupos que tocaban de repente. Hubo un grupo que ganó un tema hace muchos años atrás, no me recuerdo el nombre del grupo, tocaba un tema que se llamaba Camino Socoroma. Camino Socoroma de Arica, por aquel lado. Sí, y ellos tocaban, no me llamó ni la atención ni las quenas, ni los charangos, ni las tarcas que tocan, sino que tenían una especie de sonaja que se llama chak-chak. Y ese instrumento me llamó tanto la atención siendo un niño, y no sabía por qué. El chak-chak son uñas. ¿Uñas? De chivo en este caso. Y me llamaba tanto la atención y empezó a dar vuelta y me quedó pegado el tema. Ya cuando un poco más grande conocí unas quenas por ahí, ya después de la dictadura empezaron a venir los grupos de retorno a Chile, no sé, pues Yapu, Inti Illimani, y ya se empezó a visibilizar estas músicas, escuchar piedras angulares para mí, como yo lo digo de alguna manera, por el lado del norte, escuchar Iyapu, la música antigua de Iyapu,
escuchar los jaivas y entender que la tutruca era una cosa muy distinta a lo que simplemente tocan los mapuches, y luego meternos a las culturas indígenas. Primero fue algo como la música del mundo, y luego empezar a conocer un poco más los pueblos originarios, y ahí estamos ahora, más inmersos en ese mundo. Bueno, nosotros como querido Olontué querido, nosotros traemos una persona que sabe bastante de esto, muchísimo más que yo y que mi amigo Alfredo. Alfredo tiene conocimiento, pero no tantísimo, que nos va a acompañar en la entrevista cuando pasemos allá al templo. Sí. Y bienvenido, el que quiera venir a mi casa, ustedes saben cómo llegar. Sí. Ya sabemos, y vamos a dar la dirección en un rato. ¿Qué te pareció, Katy, lo bajo? Mira. Espectacular. Lo que no me gustó fue el bailarín. Teníamos un bailarín allá atrás que no me gustó para nada. Baila muy feo. ¿Sigamos conociendo? Sí, vamos a seguir conociendo, porque es que, bueno, a mí me impresionó varias cosas de acá, pero también él tiene artículos o, bueno, instrumentos musicales, como él decía, que son artefactos sonoros. Sí, sí, la mayor parte tiene. Sí, hay muchos instrumentos, por lo que estábamos haciendo recién con las quenas. Obviamente ya hay una intervención europea moderna desde la afinación. Las mismas quenas, si nos llevamos a la antigüedad, eran cosas muy distintas, pero sí hay artefactos sonoros que no tienen esa particularidad. Por ejemplo, este es el instrumento más mágico que yo conozco. Esto que están acá son las vasijas silbadoras. Micrófono. Veamos. Imagínate que esto le suene en la noche a ustedes. Uy, son instrumentos antiquísimos, sí, de muy antiguos. Por eso, disculpa, don Gonzalo, por eso es que me llamó la atención que hablamos de instrumentos antiquísimos. ¿Tú tienes una réplica o tienes un original de lo que es un instrumento en Colombia que ya no se encuentra? Pero lo hemos visto por algunos libros que hablan del... Bueno, hay varios instrumentos, desde de Colombia, de Venezuela, de todos lados, hay varios instrumentos. Estas, por ejemplo, son colombianas, perdón. Colombianas. Estas son las flautas Malibú, flautas cocodrilo, se le conoce también, flautas lagarto, que es por su forma. Que tienen esto, son de la familia de las ocarinas. Ya. Pero ya una forma muy distinta y un sonido exquisito. También tienes de Latinoamérica, también tienes de allá lo que son los cuatros, cuatros musicales que yo no los sé tocar tampoco. Mira, por ejemplo, acá hay algo de Colombia que, escucha, el instrumento más conocido de Colombia, las gaitas. ¿Las gaitas? Las gaitas colombianas. ¿Cómo el ritmo que hacen con eso? Bueno, la cumbia, de hecho la cumbia es en gaita. El tema más conocido en una gaita debe ser lo que tocaba Carlos Vives en algún momento ¿La pollera de colores? No, tocaba la gota fría. La gota fría. Y estos son instrumentos bien particulares porque ya la posición es muy distinta. El instrumento en sí es una cosa bien enigmática. Esto ya no es bambú. No. Esto es el corazón de un cardo. ¿Cardo? Ya es una especie de cactus que se ahueca y lo hace. Esto es cera de abeja con carbón. Y eso ya le da un poco más de dureza. Y esto originalmente era una pluma de pato. Y ahora se les coloca, obviamente para transportarla a Chile, se les puso una boquilla que es una jeringa. Ajá, como una jeringuilla. Y esta es la gaita hembra. La gaita hembra es la que lleva la melodía. La gaita macho solo tiene 2 orificios y se toca con una maraca, que eso para mí ya es imposible. ¿Y las maracas cuáles son? Las maracas colombianas, de ahí las vamos a mostrar, las tengo allá. Y esta es la gaita corta, y ya tenemos todas las notas acá. Bueno, la cumbia es el ritmo por esencia americano. Yo creo que la cumbia es transversal completamente. Sí.
Desde México, el norte con Estados Unidos, hasta la Patagonia chilena tenemos distintas variantes de la cumbia, pero todo empieza con este instrumento. Con ese instrumento. Claro. La gaita es la esencia indígena, luego tenemos los tambores, que son africanos, y las letras que son en español. O sea, lo que somos Una como combinación. este sincretismo tan particular que hay en América. Las gaitas son como indígenas, autóctonos indígenas. Sí, y ya el nombre es europeo. Es europeo. Gaita, porque cuando llegaron los españoles había muchos indígenas tocando estos instrumentos y ellos asimilaron el sonido con lo de las gaitas europeas. Ajá, que son las que... esos otros instrumentos de celtas y todo ese cuento. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Su nombre es cuisi. Cuisi es flauta en realidad. ¿Ya? Y ellos pensaron que le quedó el nombre de gaita. Y hasta el día de hoy se siguen conociendo como gaitas colombianas. ¿Hay alguna etnia indígena acá en Chile que no tenga ningún tipo de instrumentos musicales reconocidos? Por lo general, los pueblos de más al sur, Selknam, ellos no se les conoce una música. Sí hay instrumentos bien particulares que se han encontrado en estos lugares que no tienen ninguna lógica. Tal vez, como dicen ahora, una alienígena ancestral prácticamente lo llevó para allá, porque la quena más antigua que se ha encontrado no se encontró en el altiplano ni nada de eso, se encontró en el sur de Chile. ¿Ya? De un hueso de guanaco, que era algo muy parecido tal vez a esto. Esta es una quena muy pequeñita de 4 orificios, que era muy parecida a las quenas que se encontraron en una quena que se encontró en que no podríamos decir que eran músicos de este sector, porque si se encontró una, no hay una lógica por qué llegó ahí. Hay varios instrumentos que no tienen una, como insisto en eso, de una lógica de cómo están, por qué aparecieron. Por ejemplo, acá hay un instrumento que es incaico, pero que apareció en la zona de Yaguita. Es algo muy parecido a esto. Eso es en piedra. Esto es cerámica también. Cerámica. Es una especie de 2 conos. De 2 unidos. Sí. En la zona de la cuarta región, de La Serena, se encontró uno. Y nada más, no se ha encontrado ninguno más en esta zona. Pero sí son muy comunes en la zona incaica de Perú. Ya. ¿Por qué llegó acá? No sé, un chasqui, algún mensajero, algún intercambio cultural, algo pasó y llegó acá. O alguien lo hizo por instinto, simplemente. También puede ser. Porque no iba a nacer de la nada, iba a llegar este instrumento allá. Pero sí, hay muchos instrumentos que no tienen, como les decía, los de los didgeridoo, las quenas, que hay instrumentos muy parecidos en otros lugares del mundo, pero la cultura es tan promiscua muchas veces que se va cambiando de lugares, llega un extranjero a nuestro país y va a venir con su cultura y nosotros le vamos a pasar nuestra cultura y así nos vamos con los años cambiando. Claro. ¿Por qué no? Yo ayer hablaba de que esto era como especie de un museo, claro, después rectificamos que no es un museo, sería como un artal, porque esto sería, para mí hubiera sido fácil decir un museo de artefactos sonoros y musicales, porque tenemos de otros tipos de música, como las panderetas, las guitarras, los tambores, tenemos también, podemos pasar por acá, tenemos unas trompetas ya más actualizadas, ya... Pero actualizadas hasta cierto punto. Sí. ¿Por qué? Bueno. ¿Negro? Sí. ¿Negro podríamos ayudar? Sí. Veamos si se la puede el negro, porque no no es una trompeta en sí, es un clarín o una corneta. Una corneta. ¿Por qué tenemos esto? Es un trofeo de guerra mapuche. Bueno, yo la compré obviamente, pero sí representa eso. Algunos pueblos mapuche no la tocan, pero otros sí, como trofeo de guerra, que se la quitaban a los españoles cuando andaban en la... Obviamente estos andaban en sus batallas y se las quitaban, y obviamente esto es mucho más práctico que una tutruca, porque es hasta más pequeña que la tutruca, y se toca como la tocaría un mapuche. De hecho, cuando yo la compré, la persona quedó impresionada porque yo no la toqué
A ver, por favor, nuevamente. A ver. Ese es el modo, entre paréntesis, europeo o tradicional, como se debe tocar. Como la escuchamos nosotros. Claro, pero yo la toco acá. Como tocan las tutrucas. La tutruca se toca de lado. Ya. Y es lo mismo, pero de lado. Y damos el mismo sonido. Pero yo al medio sería imposible para mí. No. Y aquí ya. Tratando de emular al sonido de la tutruca. Ya estaba acá. Pero ahí tenemos algunos uñita, sonajeros. Sí, las sonajas, los Las chachas sonajas. que nombrábamos, sí. Sí. Estas son uñas de chivo. Estas son para aquí. Sí, pequeñas sonajas de. Estas son uñas de chivo. Estas son semillas de cobalonga. Estos son cocos de las palmeras chilenas. Estos son caracolitos. Acá hay más uñas. Estos son también caracoles. Estas son cascahuillas mapuche. ¿Cuáles son las cascahuillas? Esas. Esto. Y se tocan con el culchún. Aquí hay varios culchunes. Aquí este uno pequeñito. No debiera estar dibujado. Ajá. Ya. Pero este, como es pequeño, yo lo dibujé. Por allá había otro más grande que no tiene los dibujos. Y ese ya sí. ¿Cuál es el motivo? Porque eso representa la luna, la estrella. Sí, tiene varios dibujos. Por ejemplo, este ya es un culchún que tiene un tamaño, incluso por ahí unos más grandes. Pero para tocarlo se toca. Vuelvo para acá. Vamos a ver. Ah, va a buscarlo. La baqueta, digámoslo. Aquí. Esta sí. Con su pompón, todo como corresponde. Esto se toca de esta manera. A mí me cuesta mucho. Yo soy zurdo. ¿Ya? La técnica, para mí sería muy fácil tocar a este lado. Pero no me han corregido tantas veces. Se toca acá. Se pone Y esto. se te hace un poco más difícil. Sí, y se pone aquí. Esta. La cascahuilla en la mano. Porque yo dije que no tenía dibujos. No debían tener dibujos, salvo el de la machi, que es aquel. Ya. Las machi son las. Los chamanes, por decirlo, de la cultura mapuche. Pero las machi son mujeres por lo general. ¿O puede ser hombre o mujeres? Antiguamente eran hombres. Ya. Homosexuales, gay. Ya. La mayoría, no siempre. Pero, y eran muy bien vistos porque tienen las dos almas. Así lo ve el mapuche. Ya. Tiene el alma femenina y el alma masculina. Ya entendí. Con los años, insisto en esto, la llegada de los españoles, esto de ver hombres vestidos como mujer muchas veces, transvestidos, tenían que... fue muy mal visto, y claro, con los años se ha ido diversificando mucho más a lo que sean solamente mujeres. Machi. Pero sí, todavía hay machis hombres. Todavía hay machis hombres. Pero normalmente eran mujeres. Perdón, eran hombres en la antigüedad. Ahora son más mujeres. Bueno, esto tiene toda la cosmovisión mapuche en este tamborcito. Primero que todo, el mundo completo, el mundo redondo. Arriba tenemos lo que no vemos, el buen Humapu, el cielo. Acá ya tenemos la tierra y el inframundo, que estaría abajo. Adentro tiene unas semillitas, tiene cosas que son muy importantes para la persona. En este caso, convengamos la machi. Ya. Adentro tiene semillas que ella muchas veces tiene monedas, tiene cuarzo, puede tener hasta la imagen de algún familiar tal vez adentro. Y antes de cerrarlo, ella gritaba su nombre adentro. Y quedaba aquí. Y solamente era como su alma que quedaba dentro del... Un muy mal augurio que el cultrún se rompa. Por ejemplo, si se rompía el cultrún era porque iba a pasar algo malo o no se podía reparar. Había que hacer otro. Había que extinguirlo y ya. El cultrún no se hereda, salvo para otra machi, una hija o algún familiar. Claro, que uno quiera mucho. Claro, y que sea también con el don, que se va a convertir en machi. Para ella es el otro cultrún. Y bueno, y aquí están los dibujos, tiene toda una cosmovisión, pues desde los 4 puntos cardinales, también los 4 principales pueblos que conforman la nación mapuche. Por ejemplo, en el sur, los huilliches, los del sur, los de nuestra zona, los del norte, podemos decir los picunches, los de la cordillera, los pehuenches, y las quenches, los de la costa. Aquí teníamos los 4 puntos. Por ejemplo, Las 4 etnias, podemos decir, divididos. Sí, pese a que hay muchas más.
Por ejemplo, en los de Argentina también. Ujú. Nosotros en Chile, para el mapuche, no concibe un mundo distinto. Ellos se trasladaban sin ningún problema desde traspasar la cordillera sin. Eran, Ciudadanos del mundo. sí, el Gulu Mapu, la tierra de aquí, y la del otro lado de la cordillera, los argentinos tenían otro nombre simplemente. El Puelche. El Puel Mapu es la tierra desde el lado argentino, y el Puelche, Che, es persona, y Puel, los que vivían al otro lado de la cordillera. Oye, bastante interesante, además de conocer los instrumentos musicales que nos ofrece don Gonzalo Gutiérrez, también un poco de cultura, por lo menos para mí, que me abre una expectativa bastante diferente. Por ejemplo, que hay muchas cosas que hablar con respecto. A mí me llama mucho la atención y me entusiasma, porque hay muchas cosas en relación al cultrún. Ya dijimos los 4 puntos cardinales. Además está pintado en rojo. ¿Ya? ¿La sangre? Sí, sangre. ¿Pero qué sangre? ¿La derramada por ellos? Es que en las diferentes batallas. Sí, pero bueno, ¿por qué fue pintado con rojo? Por ejemplo, se habla primero que esta sangre era de la machi, de su primera menstruación. Ah, ya. Pero estábamos recién hablando que había machis hombres. No tenía menstruación. No podría tener una menstruación. Los otros dicen que es con la sangre del animal del mismo chivo. Ya. Pero eso es imposible, te lo hice yo. Y para trabajar el cuero tengo que esperar un par de meses que se seque para poder trabajarlo. Y la sangre en un par de minutos ya coaguló y hasta ahí llegó. Y la que a mí más me agrada es que es sangre de gallina. De las gallinas coyoncas, que son una de las variantes de las gallinas mapuche. Los mapuches tienen 3 clases de gallinas. ¿Ya? Está la gallina coyonca, la gallina quechua y la gallina chinche. Son las 3 gallinas mapuches que hay. La chinche, que es las que son crespas. Ya. Bueno, crespo en mapuzungún se dice chinche. Ah, es lo mismo. Sí, son con las plumitas al revés. Tienen un defecto genético. En vez de tener una plumita sobre la otra para taparla, las tienen al revés. La quechua es por el canto del gallo, que son tartamudas de la gallina. El gallo, eso significa, quechua es tartamudo, que canta, y como que ahí saca el cacareo. Así que por eso es quechua. Y la coyonca, que es la más conocida, la de los huevos azules, y no tiene cola. Porque coyonca eso, que le falta algo. Le falta la última vértebra. Ah, bastante interesante. Sí. Por eso es que digo que es bastante interesante, porque aquí no solamente estamos viendo los instrumentos musicales, los instrumentos de viento, también estamos conociendo un poquito lo que es la cultura, las diferentes culturas, sí. Porque no solamente en la mapuche, también estamos conociendo culturas desde Arica a Punta Arenas, y también con la frontera de Argentina, pasando por algunos pueblos originarios como Colombia, Perú, Venezuela, entre otros. Sí. Por ejemplo, aquí hay otro, y los otros están distintos símbolos. Cada machi pinta sus propios dibujos, pero aquí yo le dibujé los más que se repiten y los más significativos. Más representativos. Claro. Por ejemplo, esto es el sol, Antú, en Mapuzungún. Acá tenemos la luna, o Cuyén. Acá tenemos una estrella, pese que ya es una estrella europeizada, que es la estrella chilena. La estrella mapuche tiene 6 puntas, que es esto. Esto es una estrella mapuche. Especie de una cruz. O sea, perdón, de 8 puntas. De 8 puntas. Especie de una cruz, ¿sí? Pero con... Es Guangulén. Guangulén. Es la estrellita del lucero. Venus. Pero aquí ya está, de cierta manera, más estilizada. Sí, en la estrella que nosotros conocemos como la estrella chilena, la de la bandera. Y este es el aire. Sí y no. Tiene 2 significados. El curruf, que es el aire, el viento. Curruf, hasta el nombre es como viento. Y también es el Nehuen, la fuerza. ¿Ya? Para el mapuche la palabra Nehuen es una palabra muy importante. Cuando hablamos de Nehuen hablamos de fuerza. No, pero no fuerza física. No, pero de la fuerza espiritual. Sí. Cuando se juntaron estos símbolos, la luna, el sol, las estrellas, hubo una gran explosión y se formó un gran Nehuen. Una gran fuerza, ¿sí? Es como cuando se unen bastante, claro. Hacen una gran fuerza. Y el cultrón se toma en esta mano, porque se toca acá, porque es el lado del corazón, y se toca acá. Bueno, como este pequeñito no tiene un sonido, sino básicamente por un sentido didáctico que lo tengo con su dibujo. Para demostrar que lo que significaba
Pero no tiene un sonido como tal. No, y la machi para tocarlo es bien curioso porque la mayor parte de los chamanes en todo el mundo usan plantas medicinales o plantas maestras para entrar en trance. ¿Ya? La machi no. Solamente con con el sonido de su cultrune ya entra en trance. Al tenerlo acá, al estar tocando, cantando, es prácticamente un mantra. Igual como Sí. todo, entra en este trance tocando solamente su cultrune. Magnífico. Perfecto, allá hay un instrumento brasileño. Hay un instrumento brasileño, vamos a conocerlo. ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál? De todo. No sé, pues, hay un- Esto. eso. Brasileiro. Ah, sí, el Brasileiro, ¿a veces para bailar samba? Veamos, veamos. este es el birimbao. ¿Qué necesita? Que me pillaron bien. A ver, sí, vamos acá, a ver. Acá. Ocupemos esto. Acá vamos a danzar, vamos a danzar. No sé si va a escuchar realmente. Este es de la capoeira, en realidad. De la Sí, capoeira, vale. pero son africanos. Ujú. Sí, llegaron La a... capoeira es africana. Sí, sí, una danza, arte marcial, que bueno, como cuando llegaron Ujú. los afroamericanos se les prohibió todo. Y todo lo que se logró hacer después fueron con lo poco y nada que podían tomar. Los pocos recursos que podían tener. Sí, por ejemplo, esto es afro-brasileño, pero el instrumento más espectacular que para mí, que nos llegó de ese lado, son cosas tan simples como, a ver, por ejemplo, acá tenemos una. La quijada. La quijada. ¿De burro, de caballo, de qué lo que es? Esta es de caballo. También un instrumento afro-peruano. Afroperuano. Sí. Esto es de caballo. Esta es de burro. Es más pequeñita. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que produce el sonido? El vibrato de sus La dientes parte, al estar solares. suelto. Sí. Con los niños siempre jugamos mucho cuando hacemos charlas. Bueno, esta es una maraca colombiana, lo que estábamos hablando. La maraca colombiana, sí, aquí está una maraca, pero colombiana. Es Sí. mucho más grande que la venezolana. Maracón. Maracón, Sí. podemos decir. Sí. Yo cuando juego con los niños explicándoles de estos instrumentos les digo que lo más importante es lavarse los dientes. Mostrarle un diente de un caballo es algo impresionante. Por supuesto. Así que este es uno de los instrumentos heredados desde Cultura inca. los africanos que llegaron a América. A los africanos en Perú. Con algo, un último desafío porque quieren ver el... ¿Quién de nosotros? No, no tengo idea. ¿Cómo es la cuestión? Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer? Agárrame aquí, negro, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Tocarlo, que suene. ¿Así, no? El micrófono, pon el micrófono. Eso sería todo, eso sería todo. ¿Cuánto vale el show? A ver. No, No. muéstrame para ver, porque es que... No. ¿Cómo muestra cómo es la posición de los lados? Dentro de los instrumentos que, bueno, yo les mostré varios que son bastante difíciles de tocar, pero son bien particulares. Dentro de los instrumentos que tienen una particularidad, ya el silbato nasal es extraño porque se toca por la nariz. Este es más extraño aún, porque no hay que soplar, hay que aspirar. No te creo, es para adentro. Sí. Este es un ñolquil. Ñolquil, es mapuche. La mayor parte de los instrumentos mapuches son de hombres. Ya. Ah, por eso es que yo no pude ser. Las pifilcas, las trutrucas, todos esos instrumentos son masculinos. Y este es uno de los instrumentos. Las guadas, las maracas son femeninas, el cultrún, y tienen su sentido. Sobre todo para las mujeres en edad fértil, se les prohíbe tocar estos instrumentos donde hagan mucha fuerza. Claro, ¿por qué? Por la matriz y todo este sector, ellos prefieren, le evitan que toquen estos instrumentos, pero este es como es de aspiración, sí la pueden tocar. Se le llama ñolquil porque antiguamente se hacía en una planta, que era una pequeña cañita, que tiene ese nombre, ñolquil. Y ahora actualmente se hacen en materiales más... De hecho, estas son antenas de las teles que ahora ya no se utilizan. Yo las hago con ese tubito. Un instrumento de... Muéstrame el trompe. Ahí hay trompe también. Sí, hay varios trompes de distintas... Bueno, el trompe... hemos cometido un pequeño error cuando hablamos de los instrumentos mapuche en su pronunciación, en la fonética.
El mapuche habla con la TR arrastrada, que nosotros la tenemos muy arraigada en nuestro idioma chileno, ya a esta altura idioma chileno. Sí. Y decimos trompe. Decimos en el campo se dice tractor. No, el tractor. 1, 2, 3, 4. Sí. Los trailers. Viene del mapuzungún. El mapuzungún dice, como digo, chuchuca, trompe. De ahí viene esto del arrastrado, que también en otros pueblos americanos, pero ya es distinto. Por ejemplo, en el norte de Argentina es como La che. sí, es como no dicen tierra, dicen tierra. Sí, porque en Argentina tiene como Otro acento. Pero la TR arrastrada nosotros la tenemos arraigada muy, por ejemplo, en el campo, como el tractor. Y ya es porque el mapuche, al primer lugar que llegó cuando fue ya de cierta manera desplazado de sus propios terrenos, se empezó a juntar con el campesino. Y esto, a ligarse el idioma de aquí para allá y de allá para acá, y el campesino empezó a imitar primero este sonido que se nos quedó. Después ya cuando ya no podía trabajar en el campo, se fue a la ciudad, pero a los lugares más marginales. Y empezó a tener otro... ¿Y cómo habla la gente marginal ahora? Nosotros. También utiliza la TR arrastradita. Arrastradita, siempre. Y en la ciudad, ya cuando la indígena se fue de empleada a trabajarle a los grandes patrones, al fin y al cabo, ellas eran las que educaban a los niños, porque la patrona no tenía tiempo, ni ganas de educar a su hijo. Y la alta alcurnia chilena también tiene la TR, pero de una manera, nosotros. Es la misma TR arrastrada, pero de una manera distinta. Sí, claro, un poco más... claro, más gutural, tal vez más elevado, pero es lo mismo. Y de ahí tenemos los trompes. ¿Desde los trompes? Estos son trompes. Pero arpas de boca, ese es su nombre original. Arpa de boca. El trompe no es un instrumento mapuche en sí. El mapuche tenía un pequeño arco, así como que tocamos allá, pero el paupahuil. Ya. Y cuando llegaron, tal vez los monjes jesuitas, los alemanes al sur, trajeron el trompe y fue mucho más práctico para ellos, porque tiene mayor sonido y a la vez es más pequeñito. Y aquí hay trompes de varias partes. Sí hay trompes mapuches. Por ejemplo, este hecho por un mapuche. Ya, qué hermoso. Pero hay de todas partes del mundo. El trompe es un instrumento que no tiene un origen exacto. Es definido. Por ejemplo, aquí, a ver, este es ruso. El Barkham. Ruso, como mi nombre. Este es rumano. Es el mismo instrumento, pero... con diferentes notas, ¿podríamos decirlo? Sí. Murchunga, de Nepal. ¿Y con qué nos vamos a despedir? O sea, de los mismos trompes, bueno, que hay un par más, por ejemplo, que este gigante italiano. Este es maravilloso. A ver si lo podemos sacar. El Gengong. Este es chino. Para mí, de haber tenido un pequeño lugarcito con un par de flautitas, ya nos vimos la obligación primero que todo de ampliarnos. Claro. Y cada vez va creciendo. No sé si vamos a tener que seguir ampliando, ¿no? Con esta colección. La mayor parte de los instrumentos que están hechos acá son fabricados por estas manos. Y tú eres de profesión mecánico. Sí, yo trabajo en mecánica. ¿Tú te ayuda un poco que tengas herramientas? Claro, los primeros instrumentos fueron hechos en mi trabajo. Porque allá tenía las herramientas, el horario de colación, a veces me iba un poquito más temprano, y ahí encontraba, no sé, el taladro, la sierra. La broca, exacto, y ahora ya con los años sí he tenido la posibilidad de adquirir mis propias herramientas, y los domingos ya no son para descansar prácticamente, son para hacer estas cosas. Bueno, me sorprende de ver los instrumentos aquí, flautas llenas de hueso. Sí. Bueno, el hueso, empezando porque las primeras flautas en el mundo fueron hechas
de hueso. De hecho, la palabra tibia se aplica tanto para el hueso como para flauta en algunos idiomas. Tibia. La tibia. Y muchos flautas eran hechos en huesos en tibias. Aquí hay de distintos animales. Yo hago charlas en colegios para niños, les encantan. O yo, pequeñas mentirillas. Por ejemplo, claro, humanos, sí, es que claro, las quenas, hay muchas leyendas que hablan de las quenas hechas en huesos humanos. Ajá. Y estas, por ejemplo, son de pequeños, de potrillos. Y estas dan como el tamaño, así que yo les digo a estas que son huesos de potrillo. ¿Verdad? Quizás le digo que son humanos, pero en realidad son un potrillo. Ya. Pero esta es una quena que está relativamente afinada, como son las actuales. Ajá. Perfecto. ¿De qué etnia vienen? La mayor parte son precolombinas, pese a que están con afinaciones, con hoyos. Trato de darle alguna intención, alguna afinación, aunque no sean las afinaciones occidentales, pero algunas afinaciones pentatónicas muchas veces, 5 tonos, pero que ya podemos hacer algo más armónico. A ver, por ejemplo, estas están en escala diatónica en re, o estas otras son pentatónicas. Esta, por ejemplo, es un hueso de foca. Y a la cámara, a ver si lo pueden ver. Sí, esto es un hueso de foca. Perfecto. Oye, ¿eso implica mucho el diámetro interior de...? Sí, obvio, sí. Hay cosas que, por ejemplo, en una quena estándar, ya que estamos hablando de todo, una flauta estándar, uno tiene ciertos parámetros que no se puede salir de ahí. Siempre una quena va a tener alrededor de 40 y tantos centímetros y los diámetros del orificio son tal y tal. Pero acá, claro, al ser materiales irregulares, uno tiene que ir jugando con otras cosas, ir sacando cuentas. La matemática es la que va jugando un poco acá. Y aquí, bueno, dentro de los huesos tenemos, no sé, esto es pelícano, esta de acá. ¿Ya? Hay camarita, acérquese aquí para sí, que estas son de pelícano, esto es un ala de pelícano entera. Esto vendría siendo el ala, ahí. Ya. Este hueso y acá tendríamos el otro. ¿Y suena una más aguda que la otra? Sí. Supongo. Y esta otra es un poco más baja. El hueso pelícano, es el ave más grande que tenemos en la zona. Ajá. Yo siempre trabajo con materiales de acá. También se hacen en huesos de cóndor o de otros animales. Obviamente el cóndor acá es imposible. No. Y acá en la costa de nuestra región, los pelícanos es lo que más... Acá tenemos... Sí. Muéstranos estas ampollas de pluma. Sí, son mira, pequeñas jantaritas. También hay una pentatónica. Que las vi. Y una... Esta ya es diatónica. Esta podríamos ver. Si podríamos tocar alguna melodía en ella, están relativamente finas. Claro. Esta otra tiene más... Claro, esta tiene más mística, al hacerla con toda la pluma entera. Y esta también son pentatónicas, así que son instrumentos intuitivos, como yo lo digo. Oye, pero para que la gente sepa, estas plumas son huecas. Bueno, el chiste es irlas cortando a la medida y no creo que la cámara lo alcance a captar, pero ustedes lo van a ver que aquí tiene como unas manchitas negras. ¿Sí? Eso es cera de abeja. Tú vas regulando. Se va taconeando, por decirlo un para darle la altura. Perfecto. ¿Y cómo suena? Perfecto. Oye, también tienes instrumentos que son de material más rústico, claro, como material lítico, las piedras, claro. La piedra
en Chile, bueno, lo que nosotros conocemos actualmente como Chile, se ha trabajado desde tiempos inmemoriales. Las pifilcas, que es la que tiene en la mano, más antiguas, bueno, obviamente son las más antiguas que se han rescatado, son de piedra, porque probablemente sí se hacían de madera, Claro. pero la madera se descompuso, ya no existe. Pero sí hay bastantes vestigios de pifilcas o algunas antaras como esta de piedra, que son piedra, pues como esta, piedra de río, o esta otra que es la piedra nacional de Chile, que es Este instrumento es súper pesado. Sí. ¿Cómo la gente...? esa me la regalaron y yo todavía no entiendo cómo la hicieron. Sí, pesaba como un kilo, puede ser. Claro, y tal vez más. Esto es un pirroilo. ¿Cómo? Pirroilo o piloilo. Ya, perfecto. El piroilo es como una pifilca, pero con más orificios. No podría obedecer a una zampoña o a una flauta de pan, Ajá. porque los orificios son de manera irregular. Ya. No son, por ejemplo, una flauta de pan como esto, van en una escala descendente. Descendente. Es decir, esto no, pues es un hoyo grande, uno pequeño, uno grande, otro pequeño, y se produce un sonido distinto. Esa es la... Y estas otras no, pues estas son ya... Esto es una pequeña antara. Igual tiene un sonido agradable. Sí, muy... y bastante... la piedra es mucho más potente. Sí. Esto suena muy parecido a las flautas de pan. Sí, en realidad es una flauta de pan. ¿Sí? Flauta de pan es el nombre genérico a nivel mundial de todas las flautas que tienen varios tubitos. Desde una zampoña, una antara, todas son flautas de pan. Ese es el nombre genérico. Dentro de la piedra, este es el que más a mí me... Es como una ocarina. Es una ocarina hecha de piedra. Esto es con barbalita. La piedra nacional de Chile es la con barbalita. Perfecto, ahí Run Run se fue para el norte de la Violeta Parra. De la Violeta, siempre presente en esta casa. ¿Qué más nos puede mostrar en cuanto a estos vientos? Aquí, bueno... Avancemos hacia allá por la mesita. Esto, ¿qué es lo que me llama la atención también? Bueno, estos son cráneos. Ya, ¿eso lo usas como instrumento? Sí, No te puedo los cráneos huaucos se llamaban, o jujú, vienen de tiempos inmemoriales. En Chile no se ocupaban. Y aquí hay varios cráneos, los originales eran cráneos de venado. ¿Ya? Obviamente acá no tenemos venados, y yo lo he ido haciendo con los cráneos que hay aquí en la zona, y fueron instrumentos prohibidos por los españoles, porque eran instrumentos muchas veces ocupados en funerales. Y imagínense en un funeral tocar cráneos que tenían cuernos y cosas por el estilo. Cuando llegaron los españoles, época de la Inquisición, muchas veces no eran muy bien vistos. Así que se empezaron a perder, pero sí hubieron, gracias a que hubieron frailes que esto lo fueron documentando, sí quedaron los escritos y los dibujos de eso. Y aquí hay varios, bueno, cráneos de distintos animales. Esto es de un chivo, esto también es de pelícano, esto es de un perro. No es que yo ande matando estos animalitos por la vida, no, pero si me lo encuentro lo traigo. Este lo encontré en el río. Esto es de gato. Este es un gato, esto es de zorro. Ajá. Y esto es de lobo de mar. Estos pequeñitos. Ese es el instrumento que yo siempre lo tengo acá como un desafío. Al que lo pueda hacer tocar se lo regalo. A ver, veamos aquí al maestro de los vientos de Cuyaca. ¿Acepta el desafío o no lo acepta? Vamos a ver qué pasa. Redoble tambores. Lo imposible. Por acá la camarita de frente, a ver si puede enfocar aquí nuestro amigo. ¿No? Ya veamos cómo. Ya, por higiene, como ya, estamos sí, todavía. Vamos a a ocupar el otro. Sí. Este es un silbato nasal de la Amazonía. Mira, acércate, cámara. Y también es un instrumento antiquísimo. Sí, son instrumentos. Por ejemplo, este es de madera. Ajá. Y este es de cerámica, pero el mismo instrumento. Lo hice
en cerámica para probar si lo puedo, si el resultado o no. Ajá. Muchos de los primeros, es que ya la palabra instrumento lo enfoca en algo más bien musical, lo encierra en un mundo muy pequeñito para mí, porque yo considero que la palabra más práctica es artefactos sonoros, porque muchos no cumplen esa función musical, porque son creados o para la casa, muchas veces, como en este caso, si yo emito el sonido de un pajarito, tal vez este pajarito pueda acercarse a mí y yo lo puedo cazar, y ya tiene el sentido. Por ejemplo, estos otros, ¿dónde había otro? Aquí me este mismo. ¿Qué pájaro es ese? Este podría ser hasta una tórtola. Una torta. A ver, puede traer una tortolita. Por fin hizo sonar el pájaro. No, nuestro amigo aquí. Por ejemplo, este es bien particular porque yo de repente igual he tocado con gente, con algunos famosillos, Ajá. pero algo que realmente me ha llenado, a mí en lo personal, ha sido esto. Está afinado exactamente como una tórtola. Y las tórtolas que revolotean por aquí en los cables se acercan cuando yo lo toco. Y ya eso ya es lograr comunicarse con un animal, ya es otro ribete para mí. ¿Qué le digo? No tengo idea, pero sí llegan. Se acerca. Sí, se acercan. Y todo, hay muchos instrumentos muy simples que imitan sonidos de distintos pajaritos. Codorniz. De acá, bueno, aquí. Este es más grande que. Sí, estas son de cerámica. Cerámica. Sí. ¿Esto lo fabricas tú? Sí. ¿Cómo el proceso de esto? Primero, bueno, es que yo no cumplo, no obedezco mucho a las normas como trabajan la mayor. ¿Ya? Podrán criticar mis métodos al fin, pero no mis resultados. Claro. Por ejemplo, estos son hechos con molde. Por ejemplo, siempre tuvo PVC, yo voy a ocupar como molde para hacer el cilindro. Ajá. Y después ya les vamos dando la afinación, los vamos haciendo, si se fijan, todas tienen algún diseño, algo. Porque aquí veo un búho, Sí. una culebra y estos Son distintos, como serpientes. por claro. Bueno, la serpiente es un animal sagrado en cualquier cultura. Ujú. Las culturas abrahámicas son las únicas que demonizaron la serpiente. Judíos, musulmanes, cristianos, pero para todas las demás religiones es un animal sagrado. Desde los dragones chinos, pasando por los dragones europeos, acá tenemos, no sé, desde Chenchénica y Caimbilú, Quetzalcóatl, Amaru. Todas las serpientes de América son animales sagrados. Sí, además, la salud también hay un. Sí, exactamente. ¿Cierto? Sí. Tal vez el espiral, lo eterno. Bueno, se hacen de doble, triple, se pueden ir haciendo, por ejemplo, esta que son 3 flautas. ¿Pero son armonías o son Sí. tonos octavas? Bueno, esta es una flauta donde se lleva la melodía y la del lado solamente una nota pedal, que es una nota que apoya, es constante, Como fija. es fija. Esta no, pues esta ya tiene una nota pedal y 2 flautas van haciendo las armonías, la melodía. Perfecto. Oye, parece madera eso. Está muy- Distintos tratamientos que se le hace a la cerámica. Esto es un huevo de avestruz. Es un huevo de avestruz, sí. Es como una. Es una ocarina de un huevo de avestruz. Oye, nos preguntaban por los quirquinchos. Nos hicieron una pregunta por ahí porque estaban con la duda del si era animalito de verdad, si era del. Bueno, del eso es loco. una ocarina hecha en un quirquincho. A O ver. sea, con forma de quirquincho.
Muestra la camarita al quirquincho. Aquí yo tengo un quirquincho que está de hace muchos años en esta casa. Esto es un quirquincho. Ya, ahí está el verdadero quirquincho, Claro. Armadillo, ese es del norte de Chile, Sí. ¿cierto? Bueno, está en toda Latinoamérica en realidad con distintos nombres. Este es el quirquincho de 7 bandas. Tiene 7 líneas. Tiene 7, como escamas. sí, hacia atrás. ¿Ya? Y es muy curioso porque cuando llegó a mis manos no tenía pelo, le sigue creciendo. Y sigue Sí, creciendo. pese a que es solamente el armazón de esto. Sí. Oye, ¿esto determina la edad del animal? No, son Como las 7. tortugas que a veces... No sé en realidad cómo será eso, pero esta variedad se le llama de quirquincho de 7 bandas. Armadillo, tatú, tiene muchos nombres, depende de la zona. Ya. Y eso que estaba, bueno, eso es una ocarina con esa forma, que tiene... Ya. Yo trabajo mucho con animales que son sagrados. Para muchas Sagrado, culturas, el quirquincho es un animal que acompaña por su visión, Ujú. acompaña en la noche, y por lo mismo se habla de que son animales que acompañaban en la muerte. Ujú. Nos guiaban en la muerte, lo mismo las lechuzas, los búhos, Claro. las serpientes, es un animal también, como les decía, sagrado, Oye, el jaguar. serpiente, acá tiene serpiente, pero tiene la cabeza... Sí, esto es mochica. Mira, cámara, la cabecita. Esto es una trompeta moche. trompeta que- moche. Sí, que es como una especie de serpiente como el cuerpo, pero tiene ya un jaguar, un puma puede ser. Ya. Son trompetas. Suena hermoso. Esto es como un volantín, no sé. Es un prototipo en realidad esto. Tendríamos que alejarnos un poco porque suena bastante. Es como el prototipo, quiero hacer uno más grande para ver si nos va a dar mayor. Pero ¿Cómo el viento actúa aquí? en la banda, en esta banda de elástica, ¿Ya? hay muchos instrumentos de este estilo que a los niños les llaman mucho la atención. Sí, como para poder hacer, confeccionarlo, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo que yo les digo. A ver. Yo trato de desconstruir a los niños que entiendan Ujú. que no todo es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es esto? Un tubo de una lavadora, sí, sí, pero una aspiradora. Esto era en realidad de la antigua piscina que había acá. Ya. Pero si yo les digo que no es eso, y con esto yo me comunico con los extraterrestres. A ver, habría que ver, ¿eh? Ya. ¡Qué bien! Buena. Yo creo que más de alguno lo hizo cuando niño, Sí. jugar con este movimiento. Los instrumentos que tienen, a ver, la sonoridad de la naturaleza, no solo que imiten animales, Ujú. la naturaleza en sí, también han existido El siempre, viento. desde el viento, los palos de lluvia o palos de agua. Por ejemplo, acá hay uno gigante que lo estaba haciendo. Pero eso es de... Este es un tubo de cartón. tubo de No cartón. es más que eso, que los mismos tubos que tienen, que botan hasta en las tiendas chinas ahora. ¿Y el trabajo está por dentro? ¿Cómo Sí. la piedra golpea algo? Sí, es que, bueno, con esto yo los hago en los mismos talleres, como muchas veces tratamos de trabajar con el reciclaje. Esto es un tubo de cartón que lo conseguimos en cualquier lado. Ujú. Esto tiene los mismos palitos de brocheta. ¿Ya? ¿Sí? ¿De madera? Sí. Sí, se ensarta hacia adentro ¿Ya? y después se pegan y le ponemos semillas. Todavía anda una dando vuelta ahí. Sí. Y semillas, piedrecitas, lo que uno quiera dar, y van a producir ese sonido. Pero sonidos de la naturaleza, por Sí. ejemplo, allá tenemos varios. Espérame, antes que nos vamos para ese lado, Sí. estos jarritos me llaman la atención que están cubiertos con algo. A ver, tenía yo un udú de cerámica, pero esto es un udú de calabaza. ¿Ya? No sé si se va a escuchar porque es un efecto bien. Sí. Es como un rebote Sí. como al agua, así, una cosa así. Eso hay un par más de los mismos. ¿Ya? Y estos son chéqueres. Chequeret. O chequeré. Chequeret. ¿Cómo Sí. suena ese? Esto nomás. Pequeño. Las calabazas vienen todas de acá. ¿Esto de qué lo ves? Son las típicas perlitas, conchitas que venden en todos lados. Para hacer pulseras. Para hacer pulseras, claro. Pero son sonidos afrodescendientes, podríamos decirlo, que vienen desde África y que llegaron acá. Ujú. Acá hay varios que imitan los sonidos de la naturaleza. Ujú. Por ejemplo, el tambor.
tambor trueno, y a las medias imita el sonido del león. ¿Cómo se llama ese instrumento? Tambor tormenta, tambor trueno. Acá tenemos otro. A la Katy le estaba llamando. ¿Cuál es la atención, Katy? De los cachitos. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Ese? Eso, ya, ahí los vamos. ¿Ya Este otro. ¿Qué es lo que es? El tambor océano. Tambor océano. Sí. Este que decía Katy, la camarógrafa ahí está pendiente de los instrumentos. Sí, estos son el de Perú, el Huacraputu, Huajaputu, tienen son varios cuernos juntos, Es un cuerno. son varios. Ah, En este caso tenemos, ¿cuántos? son de Y vaquita. son de vaca. Son una especie de trompeta también. A ver si se me arranca y cumple la misma función. Ya, lo mojaré en otro lado mejor. Es muy parecido A la tutruca, sí. Tienen, de hecho, la maestra Margot Loyola mostraba algo parecido como tutruca, pero yo nunca he conversado bastante con mapuches y nunca ellos me han mostrado alguna tutruca hecha con varios cuernos. Ajá. Ahí tienes este instrumento, creo que es. Ese es... ¿Como un huilo o algo así? No. Este es un tambor de lengüeta mexicano. ¿Ya? Acerca un poquito la cámara. Tendría que tener una baqueta ¿Algo por aquí para por algún golpear? lado. Nos vamos a arrancar para el otro lado, Sí. porque allá debo tener alguna. Una de pelotitas. Veamos dónde fue el instrumento más difícil de... Justo elegí el que está más Bueno, pero complicado. estamos acá. Ya, mostremos estos otros que están acá. ¿Sí? Que deberían haber estado aquí, pues soy hermano de estos dos. Ajá. Este es mexicano. Son lengüetas. Este otro es africano, de aquí del lado. ¿Cómo se logra el sonido? Porque veo que es madera solamente. Sí, esto es una plancha de roble, digamos, una pequeña lámina de roble, que se van cortando las lengüetas a distintos largos. Obviamente si tiene un dibujo va a quedar más ancha y por debajo tiene un pequeño rebaje. Es el que le da el tono. Le da como el vibrato y el rebaje. Claro, esto otro es lo mismo, pero ya es metálico. El tangrum, que son hechos con tanques de gas. Y este es ya el chino. Y esto es por relajarse. Sí, un ¿no? cuenco. Un cuenco. Y acá tenemos uno, pero ya de bambú. ¿Qué es lo más? Pero es lo mismo, son... Ya que estamos aquí, veamos los didgeridoo o te vas a cansar. No, Porque aquí necesitas. pero por favor, el hombre Sí, que toque algo. Veamos que Sí. si tiene la fuerza para hacer sonar este. Po. Aquí Héctor Gómez va a ver si puede. No he tocado nunca. Ya, pues aquí Aunque vamos, sea por lo pequeño, po. vamos a intentar. No es fuerza, es relajarse. Mira qué bien. Es, esa es la... Perfecto. El didgeridoo es australiano. ¿Qué es esto? Esto es desde eucaliptus. Este es Aborígenes australianos. Sí, el eucaliptus en las termitas australianas son muy distintas a las termitas que hay en Chile, Ya. porque se van al corazón de la planta y se comen la parte interior y y lo huecan, lo dejan listo. bueno, prácticamente listo. Y ya
los indígenas allá tienen la virtud de saber cuál es la caña que, usted en este caso no tiene una caña, sino que la madera que está justa, un par de golpecitos saben dónde cortarlo y listo. Y esto es americano. Esto es un humpback, que es maya. ¿Cuál es la diferencia? Porque La madera. Los veo parecidos. Sí, bueno, de hecho los corté igual para que ganen la misma afinación. ¿No? Pero este es el peso, primero que todo. Esto es ágave. Ágave. ¿Sí? Las plantas que se dan en los cerros, que dan unas hojas grandes. Vicente Fernández decía, grabé en la penca de un maguey. Ah, sí. El maguey es el ágave. Y esta es la flor de la planta. El tallo de la flor. Y la virtud que tiene esto, que es muy duro por fuera, pero adentro es como un corcho, es muy blandita. Así que es muy fácil ahuecarla. Con esto hacemos desde esto, el teponazle que les mostré allá, o tambores. Varios instrumentos se pueden hacer con este material que está en todos lados, en los cerros. Yo voy cerca de Villa Prat a buscar siempre en esos lugares, por la orilla de los cerros sale. Y vamos haciendo esto. ¿Cómo suena? Ya, avancemos acá, pues. La flauta del amor. La Katy quiere la flauta del amor. ¿Cuál es la flauta del amor? ¿La vimos cuando el otro día que estuvimos aquí? Sí, bueno, aquí hay tambores de todo tipo, flauta. La flauta del amor son las flautas, bueno, la flauta nativa norteamericana. Los gringos son la Cherokee. Los gringos son tan pretenciosos, ellos le llaman flauta nativa, y todo esto son flautas nativas de distintos lugares. Una quena es la flauta nativa de Altiplano, ¿ya? Pero ellos le pusieron flauta nativa a su flauta, así de pretenciosos. ¿Qué es esto? Todas estas de aquí son flautas nativas. También se lo conoce por su sonido que es tan dulce, flauta del amor. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Gracias a esto suena. Hagámoslo sonar. ¿Qué es esto? Esto es un tótem, en este caso es una pequeña figurita que el sonido pasa por... Hay una ingeniería bien interesante dentro de este instrumento. El aire entra por acá, pasa por aquí entre medio y después se devuelve hacia abajo. Si yo muevo eso, basta para que no suene. Tiene que tener una posición... Es como seguro. Sí, ahí. Y hay en varios, bueno, distintos tamaños, obviamente más grandes, más pequeñas. Las he hecho con distintas afinaciones. Por ejemplo, esta con una afinación ya... Oye, hay que tener los dedos grandes, digo, ¿no? Largos. Esa está en una afinación tradicional en do. ¿Por dónde sale el sonido? El aire, ¿por dónde sale? Debería salir por ahí. Mira que si se fijan, se han dado cuenta cuando yo estoy conversando, tomando, estoy siempre constantemente así. Porque estoy hay que calentarlo. no viendo dónde está el oído. Sí. No viendo, sintiendo lo original. Sí. Esta es mucho más baja y pero si queremos instrumentos bajos, cada uno tiene una intención distinta. Por ejemplo, una ocarina sí va a sonar bajo. Como un lamento del norte. Oye, impactante la cantidad de sonido, impactante la cantidad de hermosos trabajos que tiene acá. Vamos a hacer una pausita comercial para que descansemos, para que respire un poquito y volvemos, Katy Navarro. Ya. Buenísimo. Los trompes están por todos lados. Bueno, nosotros agradecidos de que nos hayas abierto las puertas de tu hogar, de este templo maravilloso, que nos hayas permitido conocer, también que nuestro compañero, el invitado especial Héctor Gómez, estuviera acá y pudiera ver un poco de lo que son estos instrumentos
que se encuentran acá en Lo Valdivia, en la casa de don Gonzalo Gutiérrez. Sí. A su esposa, mil gracias. A ti por tu tiempo, la No, dedicación. gracias a ustedes por venir a visitarme. ¿Faltaron instrumentos? Sí. Yo creo que sí, faltaron un par. Nos faltarían horas para seguir. Sí, podríamos estar harto rato contando historias, mostrando instrumentos. Gracias por venir. Como ustedes dicen, este es un lugar bien, pese a que estamos muy a orilla de calle, es un lugar bien pequeñito, bien humilde en ese aspecto. Y no mucha gente sabe que estamos acá. Y que vengan de otra comuna, es enorme, el mérito es mucho mayor para ustedes de hacer este esfuerzo, de venir acá a conocer lo que estamos haciendo por estos lugares. Se les agradece enormemente. Bueno, nosotros también queremos agradecerle a don Luis Montesino, quien fue el que nos dio la